Continuamos aquí en Exportando Importa y ahora vamos a tener aquí una entrevista con el licenciado Sergio Aguilar, que es el director de COMCE, y del cual vamos a hacerle unas preguntas acerca del tema que estamos viendo hoy, que son los regímenes aduaneros. Y mi compañera Areli, que me va a apoyar para hacer la entrevista. Hola, muy buen día. Para empezar, ¿nos podría decir qué se entiende como un régimen aduanero? Bueno, el régimen aduanero es un destino, no el destino de la mercancía, sino un destino jurídico de la mercancía, ¿sí? De comercio exterior, tiene que ser mercancía de comercio exterior. Entonces, el régimen aduanero es el destino jurídico conforme a la legislación aduanera que se le da a la mercancía de comercio exterior. De acuerdo a eso, ¿cuántos tipos de regímenes hay y cuáles son? Son 6, ¿sí? Son los definitivos, que se dividen en importación y exportación, temporales, ¿sí? Que se dividen en importación temporal para retornar en el mismo estado, elaboración, transformación y reparación en programas IMEX y de exportación, y temporales de exportación, ¿sí? Que son para retornarlos en el país en el mismo estado o para su elaboración, transformación y reparación en el extranjero. También tenemos el depósito fiscal, los tránsitos, ¿sí? Que son nacionales e internacionales. Sí, tenemos la elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y el régimen de recinto fiscalizado estratégico. ¿Cómo lo vimos? Oiga, yo tengo una preguntita por ahí. Ay, eso no fue. Aquí en Durango se utilizan las maquilas. Sí. Por lo regular, ¿qué tipo, de régimen utilizan ellas? Ellos utilizan el régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación, ¿sí? En su programa IMEX. Es decir, una maquiladora, para que sea maquiladora, ¿sí? Debe tener un programa aprobado por la Secretaría de Economía, que es el programa de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Entonces, todos sus insumos o su materia prima, sus partes y componentes para elaborar un producto final, lo importan bajo importación temporal y lo tienen que retornar al extranjero. ¿Sí? ¿Cómo lo retornan? No lo retornan en el mismo estado, sino lo retornan en un producto terminado. O sea, todos los insumos que importaron temporalmente lo transforman en un producto terminado y es lo que retornan al extranjero. ¿Y lo que hacen con las mermas, las regresan o las destruyen? Bueno, hay que tener cuidado en los términos, ¿verdad? Sí, unas son mermas y otras son desperdicios. Sí, las mermas son aquellas que se consumen en el proceso productivo. Por ejemplo, los combustibles. Entonces, esos no se pueden retornar al extranjero porque se consumieron. Únicamente los registras en contabilidad en tu sistema del anexo 24 del control de inventarios y se tendrán como retornados. Los desperdicios, hay 4 destinos que se les puede dar. Uno, retornarlos al extranjero. ¿Sí? La otra, darles un destino nacional. Pero para darles un destino nacional, como están importados temporalmente, hay que hacer un cambio. Es decir, de temporal a definitivos para que se puedan quedar en el país, ¿sí? Y pagar las contribuciones al comercio exterior. La otra es destruirlos, pero mucho cuidado cuando se destruyen desperdicios. ¿Por qué? Porque para destruir desperdicios tienes que avisarle a la autoridad fiscal, ¿sí? Para que ellos vayan a tu domicilio y levanten un acta que se destruyeron desperdicios. La autoridad fiscal maneja algo que le llaman presuncional. Es decir, te falta inventario, yo considero que lo vendiste en territorio nacional y que no me reportaste los ingresos y me debes impuestos, ¿verdad? Pues entonces tienes que avisarles. Y la otra, algo muy loable, que es donarlos. O sea, las maquiladoras muchas veces generan los desperdicios de cartón de sus empaques, ¿sí? Entonces ellos los pueden donar a instituciones de beneficencia y tienen dos vertientes. Una, los pueden descargar de sus inventarios y cierran la importación temporal. Y la otra, el donatario, que es una persona autorizada para recibir donaciones por la Secretaría de Hacienda, les expide un recibo deducible de impuestos. Sí, dentro de los 6 que nos mencionó está el depósito fiscal. ¿Nos podría decir cómo funciona? Bueno, el depósito fiscal son almacenes. Sí. Son almacenes generales de depósitos. Dice la ley que son almacenes generales de depósito y que la autoridad aduanera les ha otorgado una autorización para que funcionen como depósitos fiscales. ¿Cómo funcionan?
Se les llama también, en términos internacionales también se les llama almacenes afianzados o warehousing bonded, ¿verdad? Les dicen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mientras esté la mercancía en depósito fiscal ante la aduana, sí, no se van a cobrar los impuestos al comercio exterior. Son almacenes libres. Sí, entonces... Bueno, sí, o sea, y estos residuos, o sea, ¿para qué tipo de mercancías, o sea, para qué se emplean? Bueno. Para cualquier tipo de mercancías, ¿verdad? Para cualquier tipo de mercancías. Mira, por ejemplo, hay casas comerciales que realizan importaciones de muchos productos. Entonces dicen, bueno, si yo le importo definitivamente desde entrada al país, tengo que pagar los impuestos. Entonces lo que hacen es que las meten en almacenes fiscales. Sí, y desde los almacenes fiscales, si por ejemplo el proveedor le dice, oye, dame 1000 piezas, únicamente extraen esas 1000 piezas del depósito fiscal y nada más pagan los impuestos de esas 1000 piezas, ¿verdad? Y respecto a las mercancías, ¿cuáles pueden ser objeto de depósito fiscal? Todas, excepto aquellas que están de tránsito. Sí, aquí mucho cuidado porque los depósitos fiscales no todos tienen infraestructura para todo tipo de mercancías, ¿verdad? Entonces sí debes de elegir el depósito fiscal que tenga la infraestructura para tu mercancía, ¿verdad? Bueno, yo estaba viendo también que hay otro régimen que es el de recinto fiscalizado estratégico. Sí. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre el depósito fiscal y el recinto? Es que el depósito fiscal son almacenes. Sí, son meramente almacenes. Los recintos fiscalizados estratégicos son espacios físicos, no son únicamente almacenes. Entonces, haz de cuenta que se les consideran también zonas libres. Entonces, en esos espacios físicos no únicamente se instalan almacenes, sino se puede instalar una fábrica, ¿verdad? Entonces, todos los insumos que utiliza esa fábrica para realizar su producto, al momento de ingresar a ese recinto fiscalizado estratégico, están libres, ¿verdad? Están libres de impuestos generales de importación o impuestos de comercio exterior y cuotas compensatorias. Y el IVA, ¿verdad? El IVA también. Esa no me la sabía. Sí. Ahora, ¿nos podría decir respecto al tránsito de mercancías cómo funciona en el interno? Sí, mira, hay diferentes tipos de aduanas en el país. Hay aduanas fronterizas, hay aduanas marítimas, hay aduanas aéreas, sí, y hay aduanas interiores. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué sirven las aduanas interiores? El 15 de junio se entra en operaciones una aquí en Gómez Palacio, que es un centro de conectividad, una oportunidad muy importante para ustedes. Sí, es un centro de conectividad donde no únicamente es aduana, son almacenes, va a haber tránsitos de mercancías, etcétera, ¿va? Entonces, ¿cómo funciona? Si tú quieres exportar, puedes hacer el despacho en la aduana, en el centro de conectividad de Gómez Palacio. Y ya se hace la salida. Sí, se hace un tránsito interno, sí, y se le da seguimiento al transporte y cuando sale la mercancía, sí, no se tiene que hacer el despacho porque ya se hizo aquí. Entonces únicamente sale la mercancía por aduana fronteriza. Al revés, cuando importas, por ejemplo, si vas a importar por Nuevo Laredo, es una fila de 6 horas. Sí, entonces te ahorra el tiempo. Entonces te ahorras el tiempo. Sí, en la aduana del Nuevo Laredo se hace un trámite simple donde únicamente se expide un documento con el número de bultos y se le pone un candado al tráiler. Hasta que llegue. Sí, entonces cuando llega a Gómez Palacio, sí, ahí se hace el despacho y se libera la mercancía. Y se le da hasta la ruta y el tiempo en el que tiene que llegar, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en este caso, digamos, que viene de Laredo y se hace el despacho en Torreón, que no cumpla con las regulaciones, o sea, la mercancía, o que esté mal clasificada, o no sé? Sí, es que como el despacho se va a hacer en Gómez Palacio, sí, ahí es cuando el tráiler ingresa al sistema de selección automatizada. Entonces, si le toca reconocimiento aduanero, pues se hace la verificación de la mercancía, ¿sí? Y si hay una discrepancia o que no cumplan con una restricción y regulación no arancelaria, bueno, pues se detiene la mercancía y se puede hasta hacer un embargo precautorio, un procedimiento administrativo o hasta un decomiso de la mercancía, ¿verdad? Pero ya se hace en la aduana interna, ¿va? Ya no un retorno porque pues... Así es. Y dentro de las secciones que tenemos en la aduana de Torreón, ¿se puede acceder a cualquier régimen aduanero? Sí, nada más que primero se tiene que hacer el tránsito. Sí. Como estaba diciendo. Sí, o sea, puedes hacer una importación definitiva, sí, pero haces el tránsito en la aduana de entrada. Sí, entonces puedes acceder a cualquier tipo de régimen, pero primero tienes que hacer el tránsito, el régimen de tránsito. Es un pedimento T3 que le llaman. ¿T3? Sí.
es la clave del pedimento. Y el internacional ya sería de una aduana de, por ejemplo, de Guatemala, que se hace hasta Laredo. El tránsito internacional es cuando únicamente utilizan al país como tránsito. Como tránsito. Sí, es decir, inicia el viaje en Estados Unidos y va a Centroamérica y utilizan al país como tránsito. Entonces se hace el despacho de tránsito internacional en la aduana de Ciudad Juárez y se libera en la aduana de Subteniente López en Quintana Roo. Entonces tienen que seguir una ruta fiscal y tiempos. Sí, el tránsito internacional son dos, es ese que te digo, pero cuando se despacha la mercancía por territorio extranjero y se vuelve a reingresar. Sí, haz de cuenta, nosotros cuando yo trabajaba en la maquiladora, yo fui gerente de import-export en una maquiladora en Ciudad Juárez, hacíamos ese procedimiento. Haz de cuenta, teníamos una empresa en Matamoros, entonces mandábamos mercancía, componentes de la maquiladora de Ciudad Juárez a la maquiladora de Matamoros. Entonces hacíamos un tránsito internacional porque la mandábamos por Estados Unidos y la volvíamos a reingresar en el país. Entonces, por lo regular se hace con medio de transporte terrestre, ¿no? No, puede ser cualquier tipo de transporte. Sí. Bueno, pues... excepto el marítimo, ¿ah? Bueno, sí. Sí, por obvias consecuencias, ¿verdad? Que pase el barco por el país, pues bueno. Bueno, pues es de verdad un gusto que nos acompañe aquí cada vez que lo invitamos a las entrevistas y pues que nos dé un poquito, o sea, que nos enseñe, porque aprendemos a base de todo, no nada más en la escuela, sino esto nos sirve. Y pues gracias, Arely, por también acompañarnos en la entrevista y seguimos en la siguiente cápsula. Y no se vayan, estamos aquí en Exportando Importa y pues sí, continuamos.